vamos con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas y catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Vuelto loco con tantos temas que ha generado la situación del proceso electoral en los Estados Unidos y siguen saliendo datos, estudios y análisis bien interesantes, Gonzalo, respecto a quiénes y por qué esos sectores llevaron al triunfo a Donald Trump. Sí, David, pues mira, el análisis se sigue desquebrajando. Actualmente ya la victoria de Donald Trump no es eso que decían que arrasó. Ya el presidente Trump electo trae el 49.8% de la votación, mientras que Kamala trae el otro tanto por ciento. Él aventaja a ella por aproximadamente 2.400.500.000 votos, con todavía el 2% de los votos por ser computados, es decir, pues una elección reñida dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, el análisis que parecía tan fatalista hace 2 semanas ya empieza a ser un poco más claro, ¿no? Y te habla de algunas cosas que están muy, muy a flor de piel en Estados Unidos, que tiene que ver la desilusión económica, pero también esta desilusión social, ¿no? Esto de que los hombres se sienten muy molestos, ¿no? Por la falta de oportunidades, se les estancó el salario, ¿no? El declive de su estatus social. Y pues bueno, esto se vio reflejado sobre todo en los hombres jóvenes, donde lo único que les dijeron, vaya, pues es que la mujer es primero, es que las minorías son primero, y hay más oportunidades de trabajo, económicas, ¿no? Pareciera que también afloran por ahí, pues la misoginia, la homofobia, ¿no? Todas estas cosas, pero pareciera ser que el factor fundamental que hizo que la elección o la decisión de estos, que pues de alguna manera eran machitos, a lo mejor homofóbicos de closet, pues fue que no estaban contentos con la economía ni las oportunidades, ¿no? Luego, los modelos masculinos positivos, ¿no? Estas figuras masculinas tradicionales, ¿no? Que mucho tuvo que ver el hijo menor de Donald Trump, ¿no? De hacer este estilo como muy enaltecer a su padre con este estilo muy como provocador, autoproclamado, ¿no? Un modelo, como podríamos decirlo, aspiracional, David, porque pues, digo, a lo mejor es tan mal, pero ¿quién no quiere en la vida de pensar, quiero que me vaya bien? Entonces, no estoy justificando, estamos tratando de entender hacia dónde el elector masculino, sobre todo de este segmento entre 18 y 35, votó, ¿no? Entonces, también un rechazo a la narrativa progresista, ¿no? Lo vemos ahorita mucho ahora en el tema educativo, como esta monstruosa designación o aparente designación del presidente electo Trump de nominar a la esposa de Jim McMahon, los dueños de la WWE, esta empresa de lucha libre, y que la narrativa sea, David, es que la agenda woke, es que estamos hartos de que a través de los libros de texto quieran adoctrinar a los niños, adoctrinarlos, o el arete, o el tatuaje, o que si el niño en la escuela se le enseña tal o cual libertad, ¿no? Y la verdad de las cosas es, David, que lo que van a hacer, o lo que se va a pretender hacer al momento de atacar los presupuestos educativos, no va a ser erradicar una práctica de estas, David, porque esas son libertades, ¿no?, que tienen los ciudadanos. Va a ser afectar jornadas completas, alimentación, apoyo para uniformes o vestimenta, programas sociales que tienen todos los niños a través de los programas educativos. Entonces, vemos como una cosa está afectando a la otra, ¿no? Es decir, una justificación de decir, porque yo soy hombre, ¿no? Y porque estoy en contra de la agenda woke, creo que Trump, tú resuélveme la educación, pero lo único que va a resolver va a ser dejar sin oportunidades a la niñez, ¿no? Entonces, vemos cómo se están torciendo un poco pues, así que lo ofertado contra lo que vaya a pasar, ¿no, David? Y en esa encrucijada estamos en todos los temas. Podemos hablar de seguridad igual, podemos hablar del Departamento de Justicia igual. Hay una conexión o una insatisfacción del electorado porque el gobierno hizo poco, pues, ¿no? O sea que, de alguna manera, sí tienen razón,
por lo menos parcial, quienes critican esta parte de que lo que afectó a Kamala Harris fue la agenda progresista, que se fue al extremo de incluso volverse no inclusiva de otros sectores que se sintieron discriminados. O sea, sí tienen en parte razón, pero al final cuando vemos tantos datos y tantos asuntos que voltea a ver el norteamericano, regresamos al que siempre nos dijiste, al económico como el prioritario en medio de muchas temáticas que efectivamente no las excluimos, por lo que si lo estoy entendiendo bien, Gonzalo, pero finalmente todo regresa a la economía. Sí, ese sentimiento, David, como cualquier persona, ¿no? Que tú le dices a alguien, ¿no? El gobierno, vamos a ponernos en México, que son muy dados a decir, oye, pues no se te olvide la basura en su lugar, haz una denuncia anónima, participa. ¿Cómo quieres que el ciudadano se involucre en este tipo de peticiones que el gobierno hace cuando el ciudadano vive preocupado por cómo le va a hacer para pagar la canasta básica, comprar los huevos, comprar la leche, pagar la renta, David, pagar el transporte? Es elemental, David. El ciudadano primero piensa en sus necesidades básicas. No te estoy diciendo que estos segmentos a los que Trump apeló, todos están en esta situación, pero ese fue el mensaje, y ese fue el mensaje que al final del día valoraron. Tú lo ves ahora con el tema de la declaración que va a hacer como una emergencia nacional para hacer las deportaciones estas, entre comillas, masivas que se pretenden hacer, y tú ves cómo están entrevistando familias indocumentadas, David, hispanos, mexicanos, familias completamente apoyando y otras completamente en contra, o sea, familias completamente divididas en torno a lo que vaya a pasar, pero todas unidas o en el unísono de decir, lo que pasa es que yo necesito que se resuelva mi tema económico. Fíjate, David, valoran más su tema económico, que es lo inmediato de hoy, a la incertidumbre de que le puedan ser deportados, pues, o sea, ponen en primer lugar que me alcanza para comer, para la renta, y bueno, ya si no me deportan, pues ya sí existe el riesgo, dicen, pero bueno, con que ahorita lo económico ya si me deportan, pues a lo mejor viviré bien hasta que me deporten. Es un tema de priorización, David, no se le puede negar o no se puede debatir con una persona de su problema. A lo mejor no es el mismo que tienes tú, ¿no? A lo mejor nuestro problema es el tráfico, ¿no? Que nos ahoga todos los días. Pero hay una persona que dice, pues sí, el tráfico, pero primero mi renta, primero mi alquiler, primero la educación de mis hijos. Entonces, cada vez que estamos desbaratando y desmenuzando un poco los mensajes y que la gente ya se atreve a dar sus respuestas, hemos estado viendo esto como un tema prioritario, el tema económico, David. Oye, pero de todos modos yo sigo viendo de manera muy clara pues la situación de la división, de los enfrentamientos, de incluso la violencia y si lo quieres ver un poquito más superficial, pues la desbandada de X hacia esta nueva red social Blue Sky, ¿no? Que también finalmente es un reflejo de esa división que hay en Estados Unidos con todos estos temas y otros más que nos estás comentando, Gonzalo. Sí, mira, me parece que aquí hay dos temas bien importantes que creo que como tijuanenses fronterizos debemos estar a la expectativa. El primero, David, es el tema de cómo les afecta a ellos y tratar de entender que no va a ser personal, que si hay una deportación masiva y empieza a llegar muchísima gente a Tijuana deportada en un futuro, o a las ciudades fronterizas, o a México, ¿verdad? No, hay que esperar primero. No es un tema de odio a nadie en particular, sino es un tema que ellos están tratando de resolver, una crisis donde muchísimo más de la mitad de la población cree que la migración masiva que hubo en el periodo de Biden les afectó económicamente, en materia de salud, de seguridad, etcétera, de oportunidades. Y el segundo tema, David, que yo creo que tenemos que estar atentos, es la narrativa, el discurso económico que nos va a pegar a nosotros como mexicanos, que es Trudeau ayer decía que no está de acuerdo en salirse del TEMEC. Yo no creo que nadie se vaya a salir del TEMEC, honestamente, pero el jaloneo y el mangoneo que va a haber por el tema económico el próximo 2025 y en el 2026,
pues desgraciadamente va a ser, David. O sea, ya conocemos cómo cómo son las políticas de negociación del futuro presidente, y pues todo su gabinete tiene ese común denominador, ¿no? Un Marco Rubio que está enfocado en no fastidiar a México, va a fastidiar a China y va a ponerse a negociar con China, y eso pues a lo mejor beneficia a los norteamericanos. Si nos pega a nosotros, bien o mal, pues será una cuestión circunstancial, no es personal, insisto. Oye, pero para Lutnick sí tiene unos discursos que parece personal contra China. Pues, ¿A poco pues, no? Por eso te digo, nosotros seremos beneficiados o perjudicados como daño colateral. Hay que recordarlo. México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Sí, claro. De ahí tenemos que partir, que estamos en una situación de fuerte, ¿no? Obviamente confío en las autoridades mexicanas que puedan hacer una buena renegociación, pero hay 2 puntos que van a ponerse sobre la mesa y que su gabinete entero trae. El tema de las deportaciones, ¿no? Y el tema, pues, de la inseguridad que hay, David. Y entonces eso lo van a poner sobre pretexto quizá para hacer una buena o mala negociación del TEMEC. Va a continuar el TEMEC, y yo creo que en general el gabinete está hecho para amenazar. Yo no creo que les alcance un dinero para hacer masivas deportaciones. Yo creo que el tema es armar un gabinete que asuste y que dé miedo, y que voluntariamente mucha gente tome la iniciativa de retirarse, ¿no? Igual en los temas económicos, es mostrar fortaleza, que esa es la debilidad del presidente Biden, una debilidad, una ausencia muy terrible que el norteamericano le pasó la factura, desgraciadamente. Y bueno, los métodos de Trump quizás no son los más acostumbrados, pero eso es lo que hay, y eso es lo que, pues te digo, David, mucha gente prefirió, no importa que me deporten, vuelvo al mismo tema, ahorita resuelven lo económico y ya vemos si me deportan. Entonces, creo que cuando la gente económicamente se sienta mejor, todo lo van a ver con una tranquilidad y una perspectiva un poco mejor, ¿no? Pues que así sea. Oye, pues se nos acabó el tiempo, hay tantas cosas que platicar. Yo David. quería cotorrear del doctor Mehmet Oz, pero ya será en otra ocasión. No, te qué prometo cosa. que la próxima semana te hago y aquí lo tengo, un resumen de las designaciones un poco más controvertidas o polémicas, y hacemos una separación de los que tienen que ser ratificados por el Senado y de los que él puede designar como asesores directamente, y vamos platicando su gabinete. Sí, porque ya mencionaste tú a McMahon, ¿no? Esta magnate de la lucha libre. Luego sí, pero pues tenemos a Kennedy, que no cree en las vacunas y que no cree en nada. Y el doctor Oz es de la misma onda, de la televisión sensacionalista, que promueve curas falsas y que promueve las conspiraciones contra las vacunas. ¿Qué decir de lo de Lutnick y este discurso antiinmigrante, pero también contra China? O sea, va a haber mucho que seguir hablando, pero... Es importante conocer a estos personajes que van a dictar la política pública norteamericana. La próxima semana, te prometo, empezamos con eso para no... si es que no salen más cosas con esto de la guerra de Rusia-Ucrania, y que también está tremendo. Gonzalo, muchísimas gracias, que tengas un excelente miércoles. Buenos días. Gracias, David. Un saludo a todo tu auditorio. Es el maestro Gonzalo Manrique a los 8.